Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Bueno, vamos a plantear el ejercicio número 6 del trabajo práctico número 3, para que puedan ustedes tratar de resolverlo solo. Página 239, sí. Página 239, capítulo 17. Bueno, ¿de qué se trata el ejercicio? Es un circuito con dos instrumentos, amperímetro y voltímetro, y cada uno de esos instrumentos posee una ampliación como la vimos, ya calculada. En el primer caso, en el amperímetro, vemos la resistencia shunt, y en el voltímetro vemos la resistencia adicional. De los dos da el valor del ejercicio, ¿sí? O sea, tenemos los valores de la resistencia adicional, de la resistencia del voltímetro interna, de la resistencia del amperímetro, y la resistencia shunt para ampliar el alcance del mismo instrumento. Por otro lado, tenemos la resistencia de carga, a la cual nosotros deseamos medir la potencia. Y bueno, y acá la fuente de corriente o tensión continua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué duda creo yo que la que tuvieron? ¿Cómo calcular la constante de lectura? ¿Sí? La constante de lectura, que no es la misma que la constante de escala que habíamos calculado en otro trabajo práctico, es una de las cosas que nos pide. Entonces nos pide la constante de lectura para el amperímetro y la constante de lectura para el voltímetro. Entonces, para calcular eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a partir de, ya les voy a explicar qué es esa constante de lectura. Vamos a partir de ecuaciones que ya vimos cuando calculábamos ampliación de alcance de amperímetros y voltímetros. Bueno, esas dos ecuaciones que están marcadas en el cuadro son ecuaciones extraídas de prácticos anteriores que ya hemos visto, ¿sí? Quizás están despejadas distintas, porque nosotros en ese momento queríamos diseñar un circuito, entonces queríamos calcular RS o, en el caso del voltímetro, RAD, siendo RB la resistencia del voltímetro y RA la resistencia interna del amperímetro, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a separar nosotros en esas ecuaciones? Primero vamos a trabajar para el amperímetro, ¿sí? ¿Y qué vamos a separar? Fijémonos que si nosotros a la ecuación que estoy marcando en este momento vemos el paréntesis, y ese paréntesis lo reducimos a una constante que la llamamos MA, por ejemplo, se transforma en la ecuación que estamos viendo ahí, ¿sí? I máximo es igual a IA por MA. Yo le había puesto I máximo porque nosotros la habíamos visto la ecuación como I máximo. Entonces, para que no nos confundamos, la voy a seguir llamando así, ¿sí? Entonces, SMA vendría siendo una constante que, si vemos los valores que tiene en el paréntesis, RA es dato, RS es dato, el 1 también es dato, y se nos transforma en una constante, ¿sí? Esa constante multiplicada por IA, IA vendría siendo la corriente que mide el instrumento. Nosotros esta ecuación antes la utilizábamos, I máximo era la corriente máxima que nosotros deseábamos medir, y IA es la corriente máxima que tenía en el rango del amperímetro, ¿sí? Con el mismo criterio se va a utilizar la ecuación, pero en vez de colocar IA, que es la máxima escala que va a tener el instrumento, porque ese dato no lo da, lo vamos a utilizar como, por ejemplo, si el instrumento mide 1 ampere, 2 ampere, lo que mide el instrumento, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando nosotros coloquemos esa resistencia shunt en paralelo? Todo ese paréntesis se me va a transformar en MA, y MA me va a decir la cantidad de veces que está amplificado
el instrumento ampliado, ¿sí? O sea que ese instrumento va a medir una cierta MA en su escala, una cierta IA en su escala, pero va a estar midiendo la cantidad de veces MA, o sea, la corriente real que va a estar pasando va a ser esa corriente que yo le he llamado I máxima, ¿sí? Por ejemplo, si MA da 2 amperes, si MA nos dio 2, de hacer la cuenta que está en el paréntesis que estoy marcando ahí, y están circulando, por ejemplo, 2 amperes, en el visor vemos 2 amperes, entonces ese producto va a ser 4. ¿4 qué significa? Que la corriente total que va a estar circulando por esa rama, que va a ser lo que en realidad vamos a estar midiendo, va a ser ese valor del máximo. ¿Se entiende? Entonces, MA, ¿qué es? La cantidad de veces el valor leído por IA. Muy sencillo, quizás lo expliqué un poco engorroso, pero bueno. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el voltímetro. Bueno, ahí lo puse de otra forma. El I máximo en realidad va a ser el valor real que va a estar circulando, ¿sí? Que va a ser igual al valor leído por el instrumento por esa amplificación o esa ampliación de escala. Y esa ampliación MA es la constante de lectura que deseamos calcular, que solamente se calcula teniendo los datos de RA sobre RS más 1. ¿Sí? Para el voltímetro, hacemos el mismo procedimiento. Fijémonos, agarramos el paréntesis, a ese paréntesis le llamamos, en vez de MA, le llamamos MB. Y ese paréntesis es el valor de la constante de lectura que nos pide en el punto 1, ¿sí? Que es la cantidad de veces multiplicado por la escala del voltímetro para leer la verdadera caída de tensión entre las dos puntas del instrumento. Y eso se va a hacer la constante de lectura del voltímetro, ¿sí? Por otro lado nos pide también la potencia medida. Entonces, ¿cómo va a ser la potencia medida? La potencia medida va a ser igual a la medición hecha por el amperímetro por la medición hecha por el voltímetro. Recordemos que la potencia es igual al producto de I por U. Entonces, potencia medida. Potencia medida van a ser los valores medidos. ¿Y en qué son datos? Nosotros tenemos como dato como que los instrumentos leen por un lado 0,5 amperes y por otro lado 0,125 volt. Por lo tanto, esos valores que estamos leyendo directamente y no van a ser los reales porque recordemos que hemos ampliado esos instrumentos. Entonces, nosotros vamos a multiplicar el valor que calculamos MA, en este caso por 0,5, y después vamos a multiplicar el valor de MB, en este caso por 0,125. De esa forma nos va a dar un valor de potencia medida. Les doy el dato. No lo tengo acá. Así que calcúlenlo y después corroboramos con los datos que están en las respuestas. Entonces, repito otra vez la fórmula. La lectura que nos da el enunciado por MA por la lectura que da el enunciado del voltímetro por MB. MA la calculados anteriormente. De esa forma vamos a obtener la potencia medida que va a ser IA por IB. ¿Sí? Después vamos al error absoluto. El error absoluto ya lo hemos estudiado también. Repasémoslo. Es el X verdadero menos el X medido. En este caso va a ser la potencia verdadera menos la potencia medida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a tomar como potencia verdadera? Entonces el ejercicio nos pregunta calcular el error absoluto para la conexión corta, que es la conexión que es el circuito que mostré recién, y para la conexión larga, que es un circuito donde nosotros ponemos el voltímetro primero
y posteriormente el amperímetro en serie con la carga. Nunca nos vamos a equivocar, siempre el amperímetro en serie con la carga y el voltímetro en paralelo, ¿sí? Entonces el error absoluto es, siguiendo el concepto genérico, vamos a nuestro concepto, aplicarlo al concepto particular, hasta nuestra situación particular, va a ser la potencia real menos la potencia medida, ¿sí? La potencia medida es dato porque ya lo calculamos anteriormente, ¿sí? Lo calculamos, ahí lo calculamos. Entonces ahí tenemos como dato. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar o calcular PR. Calculamos PR con la siguiente ecuación. PR, recordemos que es la potencia real. Entonces, ¿qué vamos a estar midiendo nosotros de más en ese circuito? ¿Qué potencia nos está molestando? Entonces, para hacer eso, hago una pausa, nos vamos al ejercicio, al circuito, perdón. Ahí estaba. Entonces, ¿qué potencia acá estamos midiendo de más? Veamos. El amperímetro, si nosotros vemos el amperímetro, está midiendo dos corrientes, la corriente del voltímetro y la corriente que pasa por la carga. ¿Sí? Entonces nosotros nos está molestando ese circuito, ¿sí? Esa parte del circuito. Entonces, como nos está molestando esa parte del circuito, nosotros, la potencia en definitiva que nos está molestando, nos está cometiendo un error, es la potencia consumida en los elementos recuadrados. Por lo tanto, lo que hay que restarle a la potencia medida es la potencia del voltímetro. ¿Cómo calculamos eso? Potencia real va a ser igual a la potencia medida, es dato, menos la potencia del voltímetro. Y esto viene de calcular la potencia del voltímetro, de medida, menos, lo único que lo hice acá es colocar ese valor, lo agrandé un poco, lo desglosé, y eso es igual a la tensión que midió el voltímetro, que es dato también, ¿sí? Al cuadrado, dividido la resistencia, la suma de las resistencias, ¿sí? Recordemos que el E de ohm es 1 cuadrado por R, y cuadrado por R también, perdón, acá el cálculo de potencia, y me falta U por I, ¿sí? En este caso tenemos como dato la tensión al cuadrado dividido la resistencia. ¿Qué resistencia? Y la suma de las dos resistencias que están en serie, ¿sí? Porque nosotros queremos calcular la cantidad de potencia que nos está consumiendo ese conjunto de elementos. Entonces ahí vamos a tener la potencia real. Entonces vamos a tener la potencia medida por un lado y la potencia real. Hacemos la resta y nos queda el error absoluto. Para la conexión larga, lo único, el procedimiento es el mismo, pero el que nos va a estar consumiendo una potencia que no deseamos para el cálculo de la potencia real es el amperímetro, ¿sí? Entonces recién hicimos potencia medida menos potencia voltímetro, ahora hacemos potencia medida menos potencia del amperímetro. El mismo procedimiento y se los dejo a ustedes para que lo puedan resolver. Lo único que van a tener en cuenta es que cuando calculen ustedes la potencia que pierde ese conjunto, recordemos que va a ser el paralelo de resistencia, va a ser I cuadrado por R, pero ese R es el paralelo de resistencias que están en el amperímetro, paralelo de la resistencia shunt con la resistencia interna del amperímetro. Todo eso me da 0,0125 watts. Corroboren ustedes si después las respuestas les da las que están enunciadas aquí. Bueno, estimados, cualquier duda me consultan, traten de hacerlo el ejercicio, que está interesante, pueden entrar en una futura evaluación. Lo dejo asentado, así que estamos hablando por las otras vías. Cualquier duda me avisan. Un saludo.